Un saludo cordial y muy sincero para todas mis hermanas y mis hermanos del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano Natanael Baloyes desde Colombia y me alegra mucho poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de la lección número 7, reflexiones y comentarios de esta lección tan especial que hemos estado estudiando durante esta semana, titulada La adoración en la educación. Vamos a orar para comenzar. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Ahora que vamos a estudiar, Señor, tu santo mensaje, te suplicamos que nos guíes a toda la verdad y que nos permitas comprender tu santa voluntad. Toca nuestros corazones y guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ayer estaba esperando con mi hijo, Josué Miguel, mi hijo mayor, tiene 5 años. Estábamos haciendo una cola o una fila, esperando una cita médica. Y mientras esperábamos, que fue un largo tiempo, mi hijo de repente me abraza y me dice: papi, ¿sabes algo? Tú eres el mejor papá del mundo. Y yo le respondí: gracias, hijo, gracias, porque pues me sorprendió gratamente. Pero le dije: no lo soy, no soy el mejor papá del mundo. Sin embargo, en Cristo quiero esforzarme para darte lo mejor. La respuesta que él me dio me sorprendió todavía más. Me abrazó nuevamente y me dijo: papi, ¿sabes algo? Tú sí lo eres, pero todavía no te has dado cuenta. Esa respuesta no me convenció de que yo soy el mejor papá del mundo, porque sé que no lo soy. Sé cuánto me falta, pero me impresiona la sinceridad y cómo mi hijo a sus 5 años quiere convencerme de que yo sepa cuánto él me ama y cómo él me ve. Esto me hizo pensar en varias cosas. Lo primero, la gratitud y el gozo que debe surgir en el corazón de los hijos de Dios al saber que sí tienen el mejor papá del mundo, y este amor, esta gratitud y este gozo debe ser suficiente fundamento y suficiente motivación para adorar al mejor papá del mundo, al mejor padre del universo, que es nuestro Señor. Pero me hizo pensar desde otro ángulo también, que nuestro Dios no nos ve como nosotros somos, sino como podemos llegar a ser. Es posible que tú ya seas la mejor hija del mundo con respecto a Papá Dios, que tú ya seas el mejor hijo del mundo con respecto al Padre Celestial. Él te ve así, aunque tú todavía no te has dado cuenta, porque nuestro Señor, nuestro Dios, no está apresado en el tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, pero Él ya puede ver lo que nosotros somos, porque no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo Jesús. Cristo Jesús, sus méritos son vistos por el Padre Celestial, y Él nos ve como los mejores hijos del mundo, aunque todavía nosotros no nos hayamos dado cuenta. Ok, mis hermanos y mis hermanas, he escrito un guión para estas reflexiones y estos comentarios. Perdónenme que no lo diga de memoria, porque quiero leerlo tal como el Señor me permitió escribirlo. Espero que sea de gran bendición para las personas que tengan el tiempo para escucharlo. La santidad no es amargura, no es dureza, no es fanatismo, tampoco es liviandad, libertinaje o sentimentalismo. ¿Qué es la santidad? Lo primero que debemos decir sobre la santidad es que era uno de los temas predilectos del Señor Jesucristo. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Nota este texto:
La santidad de corazón y la pureza de vida eran los grandes temas de las enseñanzas de Cristo. Ese texto lo puedes encontrar en la matutina Dios nos cuida, del 2 de enero, titulada Seamos puros como Cristo, segundo párrafo. Lo segundo que quiero decir sobre la santidad es que aquellos que la están viviendo no se creen santos, ni hacen alarde de su santidad, porque saben que la santidad no es de ellos, no es del hombre, la santidad es de Dios. Mira el siguiente pasaje. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpa de su humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Matutina Reflejemos a Jesús, del 18 de marzo. Las personas verdaderamente santificadas se sienten indignas. Párrafo 1 y párrafo 4. Ese es el título de la matutina y también la fecha de la matutina y los párrafos de donde saqué este pasaje. La santidad en un ser humano la notan los demás, los que lo rodean, y se deja ver por los frutos. Mira este pasaje del Espíritu de Profecía. La santidad hará que su poseedor sea fructífero y que abunde en buenas obras. Nunca se cansará del bien hacer, ni tratará de escalar posiciones en este mundo, sino que esperará ser elevado por la majestad del cielo cuando exalte a sus santificados en su trono. La santidad de corazón producirá actos rectos. Matutina Dios nos cuida, capítulo del 2 de enero, titulado Seamos puros como Cristo. Pero, ¿qué es la santidad? Santidad es la cualidad o el atributo que Dios le otorga a las personas que viven en Él, y por vivir en su presencia se apartan de todo lo impuro, lo injusto y lo pecaminoso. La santidad nos lleva a seguir el ejemplo de Jesús, a imitar sus acciones y a reflejar su carácter. La santidad surge por nuestra íntima comunión con Jesús. Nos motiva, nos mueve, nos ayuda, nos capacita para reflejar el carácter de Cristo y seguir su ejemplo. De manera que la santidad en una persona no la lleva a sentirse superior a los demás, más santo que los demás, y tampoco a estar alejado de los que él considera pecadores. Más bien, como Cristo lo hizo, se acerca a los pecadores para iluminarlos, para ayudarlos, para servirles y para mostrarles el carácter de Dios. No se acerca para participar de sus pecados ni para andar en sus sendas pecaminosas. Se acerca a ellos para alcanzarlos, para bendecirlos, para iluminarlos. Y una persona que esté desarrollándose o creciendo en la santidad de Cristo hará lo mismo que hizo el Señor. A esto es lo que la Biblia llama la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad de nuestro Padre Celestial es la belleza de su carácter, su mayor atractivo, su misericordia, su gran amor, su perfecta justicia.
todos los atributos del Padre Celestial manifestados en todo su esplendor, tal como los manifestó o como nos los enseñó Cristo Jesús. Cristo Jesús es la belleza de la santidad del Padre. Y la belleza de la santidad o la hermosura de la santidad es cuando tú y yo, viviendo en Cristo, seguimos su ejemplo por su gracia, por su poder obrando en nosotros, y los demás pueden ver en nuestra vida el carácter de Cristo Jesús, su santidad, su pureza, su tolerancia, su paciencia, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, bondad, fe, mansedumbre. El fruto del Espíritu manifestándose en nuestra vida, esa es la hermosura de la santidad. Alabado sea nuestro Señor. Permítanme compartirles un pasaje del Espíritu de Profecía que me parece que describe muy bien la hermosura de la santidad. Contemplad intensamente a Jesús, para que captéis su espíritu y adquiráis las cualidades del carácter de Cristo. Entonces los que os rodean reconocerán que habéis aprendido de Cristo su humildad, su afecto, su ternura y su simpatía. No descanséis satisfechos hasta que poseáis un espíritu amante y agradable. Vuestras palabras pueden proceder del buen tesoro del corazón para fortalecer, ayudar, bendecir y ganar a los que os rodean. Otros captan vuestro espíritu. Las semillas que sembramos llevarán una cosecha de bondad, paciencia, benevolencia y amor, o bien exactamente lo opuesto. Muchísimos necesitan ablandarse. Sed firmes en vuestros principios, fieles a Dios, pero no manifestéis rasgos de carácter duros y faltos de cordialidad. Dios no quiere que incurráis en el desprecio de los demás, al manifestar una disposición como una bola de masilla, pero quiere que seáis firmes como la roca en vuestros principios, teniendo sin embargo una saludable suavidad. Estad como el Maestro, llenos de gracia y de verdad. Jesús era incorruptible, sin contaminación. Sin embargo, en su vida se mezclaban la suavidad, la humildad, la benignidad, la simpatía y el amor. Los más pobres no temían aproximarse a Él, no temían ser rechazados. Cada cristiano debiera esforzarse por ser lo que era Cristo. Él es nuestro modelo en simpatía y santidad de carácter. Todos debiéramos aprender de Cristo lo que significa ser cristiano. Aprendamos de Él cómo combinar la firmeza, la justicia, la pureza y la integridad con la cortesía abnegada y la bondadosa simpatía. Así, el carácter se torna amante y atractivo. La hermosura de la santidad desarmará a los burladores. ¡Qué cita tan profunda, tan diciente para ti y para mí! La podemos encontrar en la matutina a fin de conocerle del sábado 31 de julio, titulada Dejad que Dios dirija. Prácticamente leí toda la matutina. Puedes encontrarla, releerla, marcarla y decirle al Señor Jesucristo, y yo también le digo, escribe este mensaje en mi vida, en mi carácter. Primero de Crónicas 16:29 nos dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él,
postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué importante es que le ofrezcamos al Señor lo que Él se merece, y hacerlo como un niño que tiene un buen padre o que tiene un padre a quien él considera buen padre, le entrega a su padre abrazos, caricias y palabras de amor. Así el Señor espera que nosotros, al comprender la hermosura de su santidad, al comprender la belleza de su carácter, la profundidad, la altura, las grandes medidas de su amor, podamos rendirle nuestra vida completa como una ofrenda. Pero no en pecado, no es decir, ofrezco el cordero para seguir pecando. Canto alabanzas para luego ir a hacer lo que yo quiero hacer. No, el Señor lo espera. El Señor espera que hagamos esto, que lo adoremos participando de la hermosura de su santidad, participando de su misericordia, participando de su amor, participando de su pureza, de su santidad. El verdadero adorador no adora de labios, sino que de corazón está rendido completamente ante el Creador, y por lo tanto, lo que dicen sus labios está en coherencia, en coinonía, en congruencia con lo que hacen sus hechos y con lo que Él es en su carácter por la gracia de Dios. Hablemos ahorita un poquito de la santificación, porque si estamos viviendo en la hermosura de la santidad, quiere decir que estamos participando de la santificación obrada por el Señor en nuestra vida constantemente, diariamente. El espíritu de profecía nos comparte. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24 y 2 de Corintios 4:17. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes, lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 55, llamado Transformado por Gracia, párrafos 7 y 8. La verdadera educación tiene como objetivo llevar al educando o al estudiante hacia una adoración correcta ofrecida al Dios verdadero. La verdadera educación pone a Dios como el primero y el más importante en la vida de sus criaturas. Podríamos definir la palabra adoración en general como la decisión, el acto y la actitud de considerar a una persona o a una cosa como la más importante de la vida y a quien le rendimos todo lo que somos. Y en esta definición, Dios puede ser esa persona, o lastimosamente lo puede ser otra persona, o nosotros mismos, o cualquier objeto.
Podemos definir la verdadera adoración de la siguiente manera: amar, obedecer y rendirnos al único Dios verdadero, ofreciendo nuestro culto como Él lo determine, donde Él lo diga, a la manera que Él lo establezca y cuando Él lo mande. El diccionario bíblico define la palabra adoración así: actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su presencia. La Biblia enseña que tal adoración es debida solo al único Dios verdadero. Éxodo 21 al 5, Éxodo 34, 14, Mateo 4, 10, Hechos 10, 25 y 26. Los ángeles, aunque son seres celestiales, no deben ser objeto de adoración. Apocalipsis 19, 10. Un estricto monoteísmo ha de caracterizar el culto de quienes honran al verdadero Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Así lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5. Además, como Dios es espíritu, Juan 4, 23 y 24, se prohíbe al ser humano adorarlo mediante representaciones materiales. Deuteronomio 4, 12 y 15 al 19. La adoración verdadera no solo se ve en la forma como oramos, cantamos o leemos la Biblia. También se ve en la forma como tratamos a nuestro prójimo o a cualquier ser humano, por más cruel que haya sido con nosotros. También se ve en la forma como elegimos vivir, como elegimos alimentarnos, vestirnos, hablar, lo que elegimos ver. Todo esto engloba a la palabra adoración. Todo esto tiene que ver con la adoración. Daniel y sus compañeros mostraron que eran verdaderos adoradores porque oraban de manera sincera. Ver Daniel 2, 17 al 23. Es decir, no eran hombres que profesaban ser religiosos, sino que además de hablar bonito, de predicar bonito, oraban constantemente. Su vida íntima estaba fundamentada en una oración sincera y en estudio sincero de la palabra del Señor. Daniel y sus compañeros mostraron que eran verdaderos adoradores porque en vez de pagar con mal y con venganza a los sabios de Babilonia, que de una u otra manera los habían maltratado, ellos intercedieron por los sabios de Babilonia, diciéndole al rey: no les quites la vida. Lo puedes leer en Daniel 2, verso 24. También evidenciaron que eran verdaderos adoradores porque estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, desobedeciendo al rey, con tal de obedecer a Dios sin condiciones. Lo podemos encontrar en Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel capítulo 3, versos 16 al 18 y Daniel capítulo 6, entre otros textos del mismo libro. La adoración de estos jóvenes hacia el Dios verdadero se manifestaba en su total dependencia de Dios, en su forma de ser, en su forma de orar, en su forma de vestir, de comer y de conducirse en cada detalle de sus vidas. La educación, según Dios, nos capacita y nos equipa para ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está siendo enseñado por el verdadero maestro, por el maestro de los maestros, y está en la escuela del maestro de los maestros, está equipado y está siendo equipado constantemente, capacitado, orientado para ser un verdadero adorador. Por otro lado, la educación falsa o la educación según los hombres nos capacita, nos equipa y nos orienta para ser adoradores falsos, para adorar lo que no es Dios.
Mientras que en la educación verdadera Dios ocupa el centro y el lugar preponderante, en la educación falsa es el hombre el que ocupa el lugar más importante. En este sentido, la criatura se convierte en la medida de todas las cosas, en la norma máxima a seguir y en el objetivo supremo a imitar. Por ejemplo, en la falsa educación se desplaza a Dios de su título de creador y se afirma y se enseña que todo el universo viene de la nada, surgió por azar, se estableció y se construyó por azar mediante la generación espontánea y la prevalencia de los más fuertes sobre los más débiles. Si bien esta es una teoría, aún así la educación falsa o la educación según los hombres promueve esta teoría como si fuera lo más cercano a la verdad y como la mejor respuesta a la pregunta milenaria que se han hecho los seres humanos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? De nuestras creencias y de nuestras certezas surgen nuestros principios, y de nuestros principios se desprenden nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sentimientos, nuestras palabras. La esencia de nuestro ser es fruto de lo que creemos y de las certezas que hemos aceptado. Y a estas alturas del estudio o de la reflexión debemos hacernos una pregunta importante. ¿Qué puede surgir de creer que nosotros venimos de la nada, que el universo viene de la nada, que no hay un Dios de amor, que no hay ningún plan, que nuestra existencia no tiene propósito? ¿Qué puede surgir de eso? La respuesta: surgen vidas sin principios o con principios falaces, con certezas pero sin fundamento seguro, y surgen estilos de vida desordenados o, si están ordenados, no tienen ni visión de eternidad ni propósito real y objetivo de su existencia. Notemos cómo la falsa educación desplaza a Dios del centro y pone al hombre en el centro, quitando la palabra del Señor, desvirtuándola y en su lugar poniendo teorías inventadas por el mismo hombre. Otra pregunta importante: ¿qué adoradores emergen de una educación tal? Hombres y mujeres que viven para sí mismos, que no tienen parámetros de justicia y de santidad, y por lo tanto eligen vivir según les parezca mejor. Sin Dios y su palabra como el fundamento, al hombre solo le queda su razonamiento, y la historia de la humanidad ha probado con creces que el razonamiento del hombre, sin el temor de Dios, lo lleva a la desgracia y a la ruina. En resumen, de este punto de la educación y la adoración podemos decir: la falsa educación forja hombres y mujeres que adoran al yo, que se guían por lo que les dictan sus apetitos y que no tienen fundamento alguno para vivir en santidad. La falsa educación desplaza a Dios y a la Biblia y pone al hombre y a sus razonamientos y a sus apetitos en el lugar más importante. Por esto se puede concluir que la falsa educación lleva al hombre a ser un falso adorador, y un falso adorador que adora un Dios falso a sí mismo o a los demás seres humanos, o a los seres humanos intelectuales, filósofos, científicos, finalmente termina degradado, y esa falsa adoración lo conduce a su propia ruina, inevitable. La verdadera educación forja hombres y mujeres adoradores de Dios y obedientes a su verdad, que tienen su fe firme, anclada en la palabra, y que viven para exaltar a Cristo. Crucifican al yo cada día y aman de todo corazón al Maestro Divino. El espíritu de profecía nos dice:
La verdadera educación contrarresta la ambición egoísta, el afán de poder, la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad, que constituyen la maldición de nuestro mundo. En el plan de vida de Dios hay un lugar para cada ser humano. Cada uno debe perfeccionar hasta lo sumo sus talentos, y la fidelidad con que lo haga, sean estos pocos o muchos, le da derecho a recibir honor. En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros no son juiciosos. Segunda de Corintios 10:12. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha conforme al poder que Dios da. Primera de Pedro 4:11. Matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 2 de octubre, hombres y mujeres de carácter noble, párrafo 5. Hablemos un poco acerca de adorar en espíritu y en verdad. Una pregunta: ¿eres tú un adorador? Para mí también va la pregunta: ¿soy yo un adorador? Sabes que hay una sola respuesta y es un sí contundente. No hay cabida a dudas. Todos somos adoradores. Pero la pregunta más importante todavía es: ¿qué clase de adoradores somos? ¿Adoramos al Dios verdadero como Él lo manda? ¿A la manera que Él lo manda? ¿En el lugar y en el tiempo que Él lo requiere? ¿Que es en todo lugar y en todo momento? ¿O somos adoradores del yo? ¿Cómo sabemos si somos adoradores falsos? Es sencillo. Si en vez de obedecer lo que dice la palabra, obedecemos lo que dicen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos o nuestras emociones. Si obedecemos lo que dice el yo, estamos adorando al yo. Si amamos a Cristo y por ese amor a Cristo obedecemos su palabra, seguimos sus mandamientos por ese amor, entonces ahí está la evidencia que somos verdaderos adoradores. Dios es espíritu, Él no es carne, no es hombre para que mienta, no puede ser encerrado porque Él está por sobre el espacio, no puede ser confinado en el pasado, en el presente o en el futuro porque Él existe fuera del tiempo. Solo puede ser adorado en espíritu porque la carne y la sangre están contaminadas con engaño, lo que quiere decir que la única forma que tenemos para adorar a Dios de manera correcta es naciendo del agua y del espíritu, recibiendo una nueva naturaleza que tenga el sello de la familia celestial. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede y pocas veces quiere adorar de verdad como Él lo manda a nuestro Dios. Pero por más buenas intenciones que tengamos, no alcanzamos la norma que el cielo espera en la verdadera adoración. Por eso, necesitamos urgentemente a Cristo. Es en Cristo y a través de Cristo que podemos adorar. Por ejemplo, nuestras oraciones no podrían ser recibidas por el Padre Celestial sin el incienso de los méritos de Cristo. Nuestros cantos de adoración ascienden al Padre porque en Cristo son recibidos. Toda nuestra obediencia, oraciones, cantos y gratitudes ascienden al Padre y llegan a su corazón porque Cristo las presenta como suyas a través de los méritos que ha ganado. Nadie puede adorar en espíritu y en verdad sin Cristo, sin un nuevo nacimiento y sin una dependencia total del Señor. Sabes que la samaritana quiso entrar en debate con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dijo: hija, tú y tus conciudadanos han creído sinceramente en lo que dice la tradición,
Sin embargo, debo decirte que la salvación viene de los judíos. En otras palabras, Cristo le dijo que eran los judíos que habían recibido la verdadera revelación, que eran ellos quienes habían sido considerados por Dios como depositarios de las verdades divinas, y por lo tanto era en Jerusalén donde hasta en ese momento se debía adorar. Así estaba establecido en el pacto antiguo. Pero que había llegado la hora en que los verdaderos adoradores ya no dependerían de templos, de ciudad sagrada como Jerusalén, o de convertirse en judíos a través de la circuncisión para ser verdaderos adoradores del Padre Celestial. Ahora todos eran llamados y son llamados a ser parte de la familia celestial y en una aceptación humilde de la verdad santa, convertirse en adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores del Señor, óigase bien, adoran al Señor en todo lugar, en todo momento y en la manera que Dios lo ha revelado, bajo presión o en medio de la paz, bajo frío o bajo calor. Adoran al Señor, sea que les convenga humanamente hablando, o sea que no les convenga humanamente hablando. Ponen a Dios, a su palabra y a su santa voluntad siempre en primer lugar. Esto muestra que son verdaderos adoradores, que saben cuál es la prioridad, y la prioridad no es la carnalidad, no es la conveniencia humana, no es ni siquiera el deseo humano, sino que la prioridad es la voluntad del Rey del cielo. Los verdaderos adoradores no solo adoran cuando van al templo, no solo cuando se arrodillan en el lugar secreto de la oración. Ellos adoran en todo lugar porque su espíritu ha sido unido al espíritu de Cristo. No son cristianos de las cuatro paredes, son cristianos de todo lugar y en todo lugar. Los verdaderos adoradores aman, obedecen y sirven a Dios todo el tiempo. No solo los sábados, no solo 1 o 2 días por semana. Adoran constantemente porque su espíritu, su mente, su ser ha sido renovado en Cristo. Y por ello cada instante de su existencia, cada respiración es una expresión de alabanza y de adoración sincera a aquel que les ha dado la vida y a quien aman tanto. No es por ellos, es por Cristo, que vive en ellos, que ellos son adoradores verdaderos. En la verdadera adoración importa a qué Dios adoramos, cómo lo adoramos, dónde lo adoramos y con la actitud que lo adoramos. Notemos, hermanos y hermanas, que Caín ofreció su ofrenda no a Baal, no a otro Dios, sino al Dios verdadero, y lo ofreció en el lugar donde debía ofrecerse. Sin embargo, no ofreció el sacrificio que Dios le pidió o la ofrenda que Dios le pidió, y tampoco lo hizo con la actitud correcta, ya que en su corazón albergaba resentimiento, ira, impaciencia y rebelión contra el plan del Señor. Esto hizo que aunque ofreciera el sacrificio al verdadero Dios y en el lugar correcto, su sacrificio fuera rechazado. Y nótese que no fue que Dios rechazara a Caín, sino que rechazó su sacrificio. Y nos damos cuenta de ello porque en Génesis 4, el Señor, después de que aprueba el sacrificio o la ofrenda de Abel, busca a Caín, lo busca y habla con él y le dice: hijo, si bien hicieres, serás acepto, pero lo que estás haciendo no está bien, yo no puedo aprobarlo. Y Caín, a pesar de que el Señor, en la gran humildad que tiene nuestro Padre Celestial, lo buscó, Caín siguió rebelde, siguió enojado y finalmente hizo lo que tú y yo ya sabemos que hizo. Un falso adorador, Caín.
Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay algo que Dios desea es ver a sus hijos felices, creciendo en la gracia a su imagen y semejanza. Por eso busca a todos, óigase bien, busca a todos para que todos le adoren en espíritu y en verdad. No es que diga así, si me adoras en espíritu y en verdad, entonces te recibo como mi hijo. Él dice más bien, te busco, te recibo, te perdono, te transformo y te ayudo a ser un adorador verdadero. Y por eso quiero que sepas que eres mi hijo amado. Dios no te pone condiciones para amarte ni para aceptarte. Lo que sí te pide es que tengan una relación vital, una unidad real, para que como fruto de esa comunión, de esa contemplación de la criatura a su creador, surja la santidad en esa vida, que la imagen de Dios se refleje en el verdadero adorador. Es no una condición, es un resultado de la comunión de la criatura con el Señor. Amén por eso. Cada vez que vemos el gran amor de Dios, cada vez que suceden milagros en nuestra vida, estos milagros nos invitan a amar al Señor, a comprender que Él es un Dios bueno, que se merece nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra entrega total. Y sabes, los milagros no suceden una vez cada cuaresma, como dicen por ahí. No suceden una vez al año. Los milagros suceden toda la vida. Los milagros suceden todos los días. En este momento hay un milagro sucediendo, o mejor, muchos milagros sucediendo. Si la tierra se detuviera, todos nosotros saldríamos disparados hacia el espacio. No se detiene, porque la gracia del Señor descansa sobre este planeta. Si nuestro corazón en este momento se detuviera y dejara de palpitar, sufriríamos un ataque al corazón y moriríamos. Pero no se ha detenido. ¿Y cuánto tiempo lleva palpitando? Y en cada palpitar el corazón te dice, yo soy un milagro. Dios te ama. Eres importante para el Señor. Entrégate al Señor. Estos milagros, que no son pocos, son muchos, son innumerables, son razones suficientes para que nuestra vida sea una vida rendida completamente al Creador de los cielos, completamente, por amor, en espíritu y en verdad. Cada vez que Dios nos da el privilegio de ver a nuestros hijos sonreír o reír a carcajadas, felices, saludables, tener paz, no ser perseguidos por nadie, tener paz en nuestro vecindario. Eso, hermanos, es un milagro. Cada vez que Dios nos permite orar, eso es un milagro. Cada vez que Dios recibe nuestros cantos, nuestra alabanza, eso es un milagro que nos invita a aceptar que Dios es nuestro Creador, que merece nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra fidelidad. ¿Qué tal, hermanos, si le pedimos al Señor en oración que abra nuestros ojos para que podamos ser sensibles y ver todos los milagros que suceden todos los días en nuestra vida, y en la escuela verdadera que tiene como maestro a Cristo Jesús, aprender todos los días a ser verdaderos adoradores que vivan en pureza, en amor, en santidad, apartados del mal y centrados en la justicia de Cristo. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque eres el mejor Padre del universo. Gracias porque nos amas con amor eterno. Gracias porque aunque nosotros en muchas ocasiones te hemos dado la espalda, tú has buscado nuestra vida,
has buscado abrazarnos, has buscado rescatarnos, nos has traído de las tinieblas a la luz, nos tienes paciencia. Una y otra vez cuando nos hemos caído nos has levantado y no has perdido tu esperanza en nosotros. Lo sabemos porque cada vez que nace un bebecito o una bebecita en este mundo, tú estás repitiéndole a la humanidad: sigo creyendo que ustedes pueden ser mejores. Sigo creyendo que ustedes pueden ver cuánto los amo y en mi amor crecer en mi semejanza. Padre, bendice a cada persona que escucha este mensaje. Bendice, oh Señor, a cada padre y a cada madre para que sea un ejemplo vivo y poderoso en su hogar y que sus hijos en papá y en mamá vean tu carácter y se sientan profundamente atraídos a tu palabra, a tu verdad, y suceda el milagro de la conversión en tu tiempo perfecto. Sálvalos, Señor, salva a nuestros hijos, salva a nuestras hijas, porque tú tienes el poder, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por ellos y tu sangre tiene valor eterno y valor infinito. Por lo tanto, salva a nuestros hijos con tu sangre preciosa. Bendice, Señor, a los enfermos de tu pueblo, levántalos en sanidad y en santidad, y permíteles hacer parte de ese pueblo remanente que está predicando con poder, pero no solamente con la voz, sino con su vida, con su testimonio, que tú vienes pronto y que hay que prepararse. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, gracias por enseñarnos a ser verdaderos adoradores. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, si este mensaje ha sido de bendición y de edificación para sus vidas, los invito a darle me gusta, que es darle clic a la manito que está hacia arriba. Los invito a suscribirse al canal En Defensa de la Fe, a compartir este video con las personas que Dios ponga en tu corazón, compartirlo. Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios nos ayude a estar preparados. Amén.